Pasada rápidamente, a ver si funciona. Sí funciona. Hemos visto acerca de que durante estas 2 semanas íbamos a ver el ministerio de Esteban. Vimos que el estudio se titula Firmes en la verdad hasta la muerte, y estamos cubriendo desde Hechos 6 hasta Hechos 6:8 hasta el capítulo 8, versículo 3. Firmes en la verdad hasta la muerte, hemos visto que implica 3 aspectos: vivir y compartir en la verdad, defender la verdad, y esto nos va a llevar también a sufrir por la verdad. La semana pasada solo vimos la segunda parte, así que el día de hoy vamos a tratar de avanzar, hermanos. Sé que el tiempo va a ser uno de mis enemigos y espero me sigan. Hemos visto acerca del significado de Esteban, que significa corona, victorioso. Él fue uno de los elegidos para cubrir las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Hemos visto que Esteban fue un hombre que estaba lleno de gracia y lleno de poder, ¿no? Tuvo algunos verdugos que se lo llevaron cautivo a un concilio llamado en primera instancia los libertos. Luego hemos visto que habían también algunos testigos falsos que los libertos pagaron para que hablaran mal de Esteban en el concilio. Estos concilios falsos alteraron al pueblo presente y al concilio supremo. ¿Quiénes? Ahí está todos los verdugos, libertos, testigos falsos y pueblo presente, y el Sanedrín, que presentaron algunos cargos contra Esteban, hablar contra el templo, lo dijeron esto, y también dijeron que Esteban estaba hablando contra la ley de Moisés, ¿no? No eran acusaciones inventadas, sino eran de mala interpretación. Esteban, en medio de la opresión, él resplandecía su rostro como la de un ángel, ¿no? Entonces, hemos visto esta primera parte y hoy vamos a continuar con nuestro estudio desde la segunda parte. ¿Cómo se va a defender Esteban ante esta realidad? Vamos a verlo hoy y todo lo que va a conllevar a esto. Vamos a orar. Señor Jesús, guíanos, dirígenos en el estudio de esta mañana. Deseamos entenderlo, Señor, conforme el propósito de tu palabra. Que tú seas quien nos alientes, que nos desafíes por medio del estudio también de hoy. En tu santo nombre, amén. Defiende la verdad. Bueno, ya, espero que todos estén ahí en sus Biblias, en Hechos capítulo 7, versículo 1, donde dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? ¿Es cierto que estás hablando contra el templo y estás hablando contra la ley de Moisés? ¿Son cierto esto? Y Esteban dio la siguiente respuesta. Pongo puntos allí suspensivos, porque eso, si es que no lo han leído, lo tienen que leer mañana o pasado mañana, hermanos. ¿Cómo se defiende Esteban ante la verdad? Vamos a ver cómo lo hace, ¿ya? Listo. En primer lugar, Esteban basa su respuesta ante los religiosos judíos en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Esteban tuvo que demostrar que lo que predicaba no era una blasfemia. Para hacerlo recurrió entonces al Antiguo Testamento que los judíos mismos creían, claro, porque si Esteban decía: no, yo les digo porque mi Jesús a quien creo me lo dijo, ellos les iba a importar eso, porque ellos odiaban a Jesús. Esteban tenía que ir su respuesta también con lo que ellos mismos creen, o sea, el Antiguo Testamento. Así que Esteban va a ser un resumen de la revelación de Dios, cómo Dios se ha mostrado según el Antiguo Testamento a la humanidad y a este pueblo específico de Israel. Eso va a ser Esteban, cómo Dios se ha revelado. Dios, hermanos, quiere revelarse al ser humano. Él siempre se muestra, el que se esconde somos nosotros. Pero Dios siempre se muestra, Dios siempre quiere estar cerca de nosotros para mantener una relación con nosotros. Dios lo ha hecho desde el principio, ¿no? Ahora lo hace con Israel. Ahora, Esteban va a hacer un resumen de esta revelación de Dios a Israel. Y vamos a verlo, este resumen, cómo Dios se ha mostrado de manera progresiva también. ¿Ya? La revelación de Dios es un poquito más y más, de manera progresiva. Lo vamos a ver esto. Primero, Dios se muestra a Abraham. Esteban nos dice
que a Abraham se presenta Dios en Mesopotamia. ¿Dónde es esto? Por ahí he puesto un mapa, ¿ya? Ahí está lo de Abraham, Mesopotamia, donde empieza la línea, la parte de allá. Allí se muestra Dios a Abraham en Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos, Dios lo dice: salte de tu tierra, que te voy a dar una tierra mejor. Pero ándate, tú solamente anda, hazme caso nada más. No te voy a decir dónde, pero tú anda. Y Abraham sale de su tierra de Ur de los Caldeos y comienza a dirigirse según la mano de Dios. Abraham va primero a Harán, la parte de arriba, y luego desciende hasta Canaán, que era la tierra que Dios tenía preparado para Abraham. Allí en Canaán, donde tengo con un círculo encerrado, es la región de Canaán. Allí en Canaán, Dios lo dice a Abraham: esta va a ser la tierra que te doy, pero no a ti, sino a tus descendientes. Y allí Dios hace un pacto con Abraham y lo dice: tus descendientes, para que posean esta tierra, tampoco va a ser todo color de rosa. Tus descendientes van a ir prisioneros primero a una tierra que tú no conoces, a una tierra extranjera, y luego estos descendientes van a volver a regresar y van a poseer esta tierra. Dios hace como lo predice todo lo que va a pasar con los descendientes, pero sí lo promete que esta tierra va a ser de los descendientes de Abraham, esta tierra de Canaán. Se revela Dios a Abraham en primera instancia, dándole a conocer lo que va a pasar con su pueblo. Luego, Dios se sigue revelando y Dios le va a hacer, se va a revelar a José. Bueno, después de Abraham pasan algunas generaciones, llega Isaac, y para confirmar este pacto y hacen el pacto llamado de la circuncisión, ¿no? Y esto pasa de generación en generación, lo dice también Esteban ahí. Entonces pasa a Isaac, su hijo; de Isaac pasa a Jacob, su hijo; de Jacob pasa a sus hijos, que eran 12 hijos varones, que provienen de las 12 tribus de Israel. Uno de ellos es José. Ahora Dios se revela a José, y también Esteban va a dedicar varios versículos hablando acerca de esta revelación de José. ¿Por qué? Porque es importante la revelación de Dios a José, porque por la revelación de Dios a José se cumplía lo que Dios había predicho anteriormente a Abraham. Entonces, ¿qué fue José? Dios se revela a José por medio de sueños, diciéndole lo que va a pasar, ¿sí? Se revela por sueños. Sus hermanos no le hacen caso, lo odian y lo venden esclavo, como un esclavo, como un odio a su hermano. José llega como esclavo a una región de Egipto. Allí en Egipto, siendo esclavo, y como José poseía la sabiduría que Dios lo había dado, también lo detalla Esteban, Dios le había dado mucha sabiduría, que interpretaba sueños. Y una vez interpretó sueños que eran para el faraón, ¿no? Un sueño que decía que la tierra va a sufrir una crisis terrible, una hambruna terrible. Primero va a haber una prosperidad muy buena y luego va a haber una crisis terrible. Y José, como un buen economista, lo dice y aconseja con mucha sabiduría, lo dice: acumula en los tiempos de prosperidad para que tengas lo suficiente para los tiempos de hambruna. Entonces Faraón acepta este consejo y lo pone como gobernante en Egipto. Una persona muy, 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 muy importante en todo Egipto, solo después del mismo Faraón. ¿Y por qué es importante, digo yo, esto? ¿Por qué lo menciona Esteban a José? Porque por José va a ser un puente. Ese puente que lo va a llevar al pueblo para cumplir lo que dijo Abraham, ¿recuerdan? Que lo va a llevar de Canaán hacia Egipto, que lo va a llevar a Israel de su tierra natal hacia la tierra extranjera. José, ¿cómo lo lleva? Como os dije, ¿no? Pasó como José había dicho, pues no, mucha abundancia durante algunos años, pero luego una hambruna terrible, que solo los egipcios estaban preparados, porque solo los egipcios habían recibido lo que Dios tenía por medio de José, y los demás pueblos estaban en una hambruna terrible. Y en una de esas llegan a buscar alimentos los mismos hermanos de José.
Entonces, al llegar los mismos hermanos de José, José los recibe, los dice, traigan a mi padre, y los trae a toda su familia a Egipto, y así salva Dios a su pueblo, a los descendientes de Abraham. Israel, que es el nombre de Jacob, llega a Egipto. Ha empezado el pueblo de Israel, vagando por Egipto. Pasan los años, se mueren José, se muere el faraón, se muere esta generación, y los descendientes comienzan a multiplicarse como cuisitos. Se multiplicaron demasiado los israelitas, más que los egipcios. Se multiplicaban y se multiplicaban, y ahora los egipcios decían, ahora estos extranjeros ya van a ser más que nosotros, y si se agarran en guerra contra nosotros, nos destrozan, van a ser muchos. ¿Qué hacemos? Hay que matarlos, a los niños, y comienzan a oprimirlos y matarlos a los niños nacidos, y comienza una era triste para este pueblo. 400 años prisioneros, mejor dicho, esclavos allí en Egipto. 400 años de esclavitud allí en Egipto, también lo menciona esto. Pero sin embargo, Dios no ha terminado de revelarse. Ahora Dios se va a revelar por medio de Moisés. En primera instancia, Moisés fue alguien que nació allí en la familia de un importante egipcio. Nació allí un príncipe egipcio. Moisés fue un hombre que Dios ha preparado para liberar a Israel de Egipto. Lo hace en varias maneras, se revela Dios a Moisés, en varios lugares, mejor dicho. Desde Egipto, en primer lugar, Moisés quiere ir y hacer justicia a él por sus propias manos. Se va, le encuentra a un egipcio que está oprimiéndolo, a uno de sus compatriotas judíos, a uno de sus compatriotas israelitas. Entonces José va y lo mata a este. Ya está Moisés, me quedé con José en la mente. Moisés va y lo mata a este egipcio. Entonces él ya está machazo, pues, ¿no? Se va vuelta a hacer lo mismo el siguiente día, y otra vez se va a ver. Después se va y le encuentra ya no un egipcio peleando contra un esclavo, sino ya encuentra a dos esclavos peleándose entre ellos. Ahí estaban que se discutían entre ellos, y José otra vez. Y Moisés, y Moisés va y les dice, oye, ¿qué hacen peleándose ustedes? Si ustedes son hermanos, no deben pelearse. Ellos los dicen a Moisés, ¿y quién eres tú para que vengas a reclamarnos? ¿Me vas a matar igual que le mataste a ese egipcio? ¡Wow! Ha sido descubierto, imagínense. Moisés, patitas esa hora, y se mandó. Moisés quiso hacer la voluntad, dice ahí Esteban, que Moisés pensó que el pueblo lo iba a aceptar como enviado de Dios, pero el pueblo no lo aceptó. Después de esto, Moisés llega a Madián. Allí pues se casa, allí pasan 40 años, tiene hijos en Madián, y un día que está pasteando por ahí las ovejitas, se le aparece una zarza ardiente. ¿Qué era eso? Otra vez Dios revelándose a Moisés. Y lo dice, no, ¿cómo que tú no vas a ser el libertador? Yo te he escogido para que tú libertes a Egipto, y vas a libertar a Egipto. Te regresas de nuevo a Egipto. Y luego, allí en Madián, Dios se revela entonces a Moisés para que Moisés regrese a Egipto y libere al pueblo. Luego va a liberar al pueblo. Ustedes saben, con muchas maravillas, con muchos milagros, plagas, cruzaron el Mar Rojo, etcétera, etcétera, con la mano poderosa de Dios. Moisés liberta al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva por el desierto. Allí en el desierto Dios nuevamente se revela a Moisés, ahora desde el monte Sinaí. Se revela a Moisés, lo da las leyes, los 10 mandamientos y la ley que estos judíos, entre comillas, defendían. Entonces, Dios se ha revelado allí. ¿Para qué es importante Moisés? Si José fue importante para que el pueblo de Israel vaya de Canaán a Egipto, Moisés es importante para que el pueblo de Israel regrese de Egipto a Canaán.
Entonces, miren cómo Dios ha ido trabajando en su pueblo, ¿no? Su pueblo elegido, Israel. Bien, Dios se sigue revelando. Dios se sigue revelando. Ahora, cuando está en el desierto, andando en el desierto, no era una distancia tan larga para llegar hasta la tierra prometida, pero sin embargo, a estos israelitas se les ocurre desobedecer a Dios y se les ocurre adorar a un becerro de oro, a adorar a dioses falsos, y Dios se molesta contra estos israelitas y resulta que los hace andar vagando por el desierto por 40 años, que daban vueltas y daban vueltas por el desierto. Mientras andaban por el desierto, Dios le da instrucciones a Moisés porque él quiere revelarse nuevamente. Como este pueblo estaba andando por todo lugar, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo se iba a revelar desde un solo lugar, desde el monte Sinaí? Tenían que hacer una construcción portátil, ¿sí? Una construcción portátil para que Dios more allí. Esta construcción se llamaba el tabernáculo. Ahí Dios moraba junto a su pueblo. Y conforme Dios los dirigía, tenían que llevar todita la construcción los israelitas más allá, más allá. Y así iban dando vueltas conforme Dios, por donde Dios los dirigía, por medio del tabernáculo. Dios estaba revelando en el tabernáculo. Pasaron los años. Al fin, bueno, murieron toda esa generación, incluido Moisés, y llegó Josué, hasta que llegaron algunos jueces, hasta que llegó hasta los reyes. Y David, un rey de Israel, recibe el favor de Dios para construir un templo ya fijo, es inmóvil, ¿no? Inmueble, un inmueble. Entonces, como ellos habían llegado ya a la tierra prometida, a fin de cuentas llegaron allí se necesitaba un templo ya fijo. Dios lo concede el permiso, pero es Salomón quien construye el templo. ¿Para qué? Para que Dios more también allí en el templo ya fijo, porque es la tierra que Dios había prometido. Tenía sentido para morada de Dios, una construcción fija. Seguimos con la historia, cómo se ha revelado Dios a la humanidad. De acá del templo fijo, Esteban conecta a la revelación máxima de Dios. Y dice que esta revelación máxima, si ustedes se pueden dar cuenta, Esteban lo que hace es mostrar cómo Dios se ha revelado de manera gradual toda la revelación plena de Dios. O sea, la revelación de Dios no es una revelación fija, estable, de un solo lugar, que se limita a un solo lugar o se limita a un solo templo. La revelación de Dios se da de manera ascendente. Y dice que esto ya estaba profetizado, que el templo no iba a ser el final de todo y que la ley no iba a ser el final de todo. Porque dice en 7:37, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Moisés mismo lo dijo, dice Esteban, que va a venir un profeta que a él oiréis. Ya no a Moisés, sino al profeta, porque ese profeta es superior. Entonces, a él oiréis. Además, también estaba predicho en Hechos 7:49 al 50. Ya estamos ahí, hermanos, ya. Miren qué tanto hemos avanzado en ese capítulo. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ya estaba predicho por el profeta que el templo no era el final de la revelación de Dios, porque ¿cómo un Dios tan grande puede morar en un simple templo? Si él fue hecho por Dios, dijo, ¿no? El profeta ya estaba esto. Entonces, Esteban quiere mostrar con esto que la revelación máxima, la revelación plena de Dios es Jesús. Jesús, cuando vino, hermanos, su cuerpo de Cristo se convirtió en el templo de Dios, en la morada misma de Dios, en lo que Dios era. Entonces, Jesús, Cristo, es la revelación plena de Dios a la humanidad.
y por él nuestro acceso directo a Dios, hermanos. Es Cristo, hermanos. Con su cuerpo se ha dado fin a todas estas sombras, a todos estos aspectos que estamos viendo, este resumen del Antiguo Testamento. En Cristo Dios se ha revelado totalmente. Ya no mora en un templo físico. ¿Por qué? Porque este templo finalmente va a ser destruido, y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Fue destruido, y con él todos sus aspectos de rituales y religiosos. Ahora, Cristo mismo había venido como morada de Dios, y por él tenemos acceso, ¿no? Ahora ya no estamos limitados, hermanos, a la presencia de Dios como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era un montón de rituales para entrar a la presencia de Dios, hermanos. Había un lugar santo, un lugar santísimo, que este lugar santísimo se ingresaba solamente el sumo sacerdote nomás. Una sola vez al año tenía que ingresar, y si es que no se purificaba bien, si no ya no salía. Se tendía dentro muerto, porque Dios no lo toleraba. Ahora con Cristo, con la revelación plena de Dios, podemos entrar libremente a su presencia. Libremente. Ahora mora, es más, hermanos, Cristo mora ahora en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, ahora somos templo incluso. Ha llegado a su máxima plenitud la revelación de Dios, hermanos. ¿Cómo respondieron ante la revelación divina? Históricamente, ¿cómo ha respondido ante la revelación divina Israel? Primero, José, cuando Dios se revela a José, Dios hubiese querido, ¿no?, que su pueblo, pues ya que él se está revelando, imagínense la gracia, su pueblo le alabara, le obedeciera, le siguiera a Dios, ¿no? Pero todo lo contrario ha pasado. Y esto dice Esteban: José fue odiado por sus hermanos, enviado esclavo a Egipto. Moisés, cuando vino, fue rechazado primero en Egipto, y luego fue rechazado también en el desierto. A Moisés lo rechazaron. El tabernáculo y el templo, hermanos, fueron faltados de respeto. No hacían lo que Dios quería. Iban y adoraban otros templos paganos. El pueblo de Israel dejando el templo allí. Entonces, el tabernáculo y el templo no fue respaldado tampoco, no fue respetado. Y los profetas, ni hablar. Llegaba un profeta, ¿acaso lo querían? Los judíos lo que hacían es oprimirle, perseguirlos a los profetas, los odiaban a los profetas de Israel. Entonces, Esteban demuestra con esto que históricamente la revelación de Dios no ha sido bien aceptada. Y cuando Cristo vino, Esteban dice que cuando él viene, lo crucificaron. Lo crucificaron. Dios ha querido revelarse hacia nosotros, pero fue crucificado. Es por ello, hermanos, que Esteban los dice a sus enemigos, a sus verdugos, los dice en Hechos 8:51. Lo leemos. Desde ahí, sí, hermanos, síganme, porque desde ahí voy a comenzar a leer. Hechos 8:51. 7:51. Hechos 7:51. 7:51. Dice así, lo voy a leer en versión NTV, ¿ya? Esteban les dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron.
deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que le recibieron de manos de ángeles. Esteban condena aquí al pueblo y les está diciendo, así como los hermanos de José lo odiaron a José, así como el pueblo de Israel odiaron a Moisés, odiaron a los profetas, no respetaron el templo, ahora ustedes mataron a Jesús. También se están convirtiendo en ese pueblo rebelde de Cristo. Y Esteban, hermanos, allí condena, ¿no?, a los que habían ido contra Dios. Es curioso, porque Esteban fue al concilio para ser condenado, para ser juzgado, y él termina juzgándolos a los que lo condenaban. Él termina siendo el juez y los demás los acusados. Eso es lo que hace Esteban con ellos, ¿no? Bien, continuamos. Pasamos al tercer aspecto, hermanos. ¿Qué lo llevó todo esto a Esteban? Él defendió la verdad. Él dijo que en Cristo ahora es el templo. Ahora Cristo es el profeta que ha dado un nuevo pacto, ¿no? Y estaba respondiendo a sus cargos. Esteban fue acusado de ir contra el templo y contra la ley. Y Esteban estaba diciendo que Cristo es el cumplimiento de ambos. Estaba defendiéndose sus cargos. Y lo que va a hacer a continuación es sufrir por la verdad. Y vamos a ver algunas reacciones del pueblo con Esteban, hermanos, y Esteban, ¿ya? A ver, me siguen en el versículo 54. Los líderes se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. ¿Cuál fue la reacción de los verdugos de Esteban y cuál fue la reacción de Esteban? Los verdugos de Esteban se llenaron de rabia. No pudieron soportar esta verdad. Se llenaron de rabia. Mostraron los puños a Esteban con rabia. En cambio, Esteban, en el versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Mientras sus verdugos se llenaban de rabia, Esteban se llenaba del Espíritu Santo. Esteban vio los cielos abiertos y vio a Dios allí y a la diestra de Dios, a Jesús, a quien él defendía. Esteban estaba siendo testigo de que todo lo que él estaba hablando, de que todo lo que él proclamaba era cierto. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hacen los líderes religiosos? El 57. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y les pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hermanos, miren cómo reaccionan estos líderes ante la verdad. Llenos de furia, no pudieron soportar más. Claro, la verdad no podía ser tolerada. Se tapaban, ya se tapaban porque ya no querían más. Ya no querían escuchar más. Decir que cuando Esteban testificaba de Jesús, que está allí a la diestra de Dios, no querían más. Se taparon los oídos y simplemente se enloquecieron. Yo los veo como locos, hermanos, aquí a los líderes. No los veo normales. Agarraron como locos, comenzaron a gritar, ¡ah, no! Y todos gritaban, agarraron a Esteban y a rastras lo sacaron fuera de la ciudad. Lo sacaron fuera de la ciudad para ser apedreado, para que apedreen a este héroe, Esteban. Mientras Esteban fue apedreado, ¿él qué hizo? Orar por sus enemigos. Mientras unos estaban como locos, Esteban estaba con todos sus cabales.
orando por sus enemigos y diciéndoles: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y esto dice en el versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor, recibe mi espíritu. En primer lugar, cayó de rodillas, claro que tanto piedrazo, gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Esteban murió, hermanos. Yo preguntaba, ¿por qué oró por sus enemigos acá? ¿Por qué Esteban oró por ellos? Si estaban apedreando, debía morir tranquilo, ya, pues, ¿no? Estaba ahí. Él lo hizo, hermanos. En primer lugar, para seguir el ejemplo de Cristo. Y en segundo lugar, porque Esteban comprendía las Escrituras. Y saben que en las Escrituras está que después que los hermanos de José odiaron a José, se reconciliaron luego en Egipto. A pesar que los israelitas rechazaron a Moisés, la futura generación poseyó la tierra prometida. A pesar que rechazaron el templo, Cristo vino para salvarlos. Y ahora que están rechazando a Jesús, sé que un día este pueblo de Israel va a ser redimido y va a ser perdonado. Y Esteban confiaba en eso. Y él oró y diciéndoles: no las hagas ver por estos pecados. Finalmente Esteban, hermanos, muere defendiendo la verdad. Nuestro héroe muere defendiendo la verdad. He aquí el primer mártir de la iglesia. Anteriormente, en los estudios anteriores, hemos visto que lo estaban oprimiendo, sí, pero no se pasaba de unos látigos, no se pasaba de amenazas. Pero Esteban muere por la verdad, hermanos. ¿Verdad? Me da mucho coraje, pero hicieron esto con Esteban, hermanos. Bueno, ¿cuáles son los efectos de todo esto? ¿En qué resultó todo esto de la muerte de Esteban? Los efectos de Esteban: una gran ola de persecución. Tras la muerte de Esteban, hermanos, cuando Esteban muere, fue como, ¿han visto cuando un águila lleva un pollito? Algunos sí, tal vez, ¿no? En la casa de mis padres, crían pollos, gallinas, ¿no? Y en el campo, y los dejan pues allí, y están todos ahí, un montón de pollitos juntos, ¿no? Andando juntos, no se separan, hermano, están juntos ahí andando los pollitos, ¿no? Pero en el momento que viene el águila, los lleva, ¡pum!, los lleva uno, estos pollitos no los ves más, se van, por todos se esparcen. Así veo yo la muerte de Esteban, hermanos. Vino el águila, se comieron a uno, a Esteban, y los demás se esparcieron. Y esto produjo la muerte de Esteban, que la gente se esparza. Entonces, ya antes estaban acá en Jerusalén, y con el ministerio de la muerte de Esteban, la gente va por toda Judea y por toda Samaria, va más allá, perseguidos, porque comenzaron a perseguirles. Dijeron: ya matamos a uno, ¿qué son dos? Si matamos a dos, ¿qué son más? Y vamos a matarles a todos estos, sí, así hay que destruirles. Y comenzó la persecución, una gran ola de persecución allí en Jerusalén, hermanos. Esto pasó luego de esto, ¿no? Y vemos desde el versículo 8 rápidamente, para luego ya ir terminando. El capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Saulo fue uno de los testigos. Aparece este personaje, tómalo en consideración. Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres
consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres. Los metía en la cárcel. ¿Ven la intensidad de esta persecución? Liderados por un hombre salvaje, sanguinario, llamado Saulo. Este hombre, hermanos, no respetaba que era damita, no, él no era caballero. Él entraba en una casa y encontraba sea hombres, sea mujeres, los agarraba, los arrastraba, los tiraba y los llevaba a la cárcel para luego seguramente ser muertos. Él lideraba, ¿no?, una persecución terrible allí en Jerusalén. Fue las consecuencias de este ministerio de Esteban, ¿no? Pero finalmente, hermanos, aunque queriendo o no queriendo, la iglesia estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Yo sé que saben este versículo, Hechos 1:8. Me seréis testigos, dijo Dios, en Jerusalén, Judea, Samaria, falta lo otro, lo último de la tierra, ¿no? Y miren, estaban tranquilos aquí en Jerusalén y por medio de esta persecución, ahora van a ir por toda Judea y por toda Samaria. Estaban cumpliendo, esta muerte estaba cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Qué aprendemos de toda esta historia, hermanos? Hermanos míos, vivir en Cristo no siempre te va a traer paz. Vivir en Cristo no siempre va a traer paz con el sistema en que vivimos. Tenlo por seguro. Trae paz con Dios, pero no con este mundo caído, hermano. Vivir en Cristo trae paz con Dios, pero no con este mundo caído. Tengamos en consideración esto como iglesia. Como testigos de Cristo, necesitamos, hermanos, imitar la vida de Esteban, quien también imitó la vida de Cristo. Esteban, hermanos, yo lo considero como uno de los personajes con poco ministerio que encuentro en la Biblia, pero que más ha imitado a Cristo. ¿Por qué le acusaron a Jesús? ¿Contra qué cargos? ¿Ah? Porque fue contra el templo. ¿Por qué le acusaron a Esteban? Porque fue contra el templo. ¿A dónde lo llevaron a Jesús a ser juzgado? Al Sanedrín. ¿Y a Esteban? Al Sanedrín. ¿Quién lo juzgó a Jesús? El sumo sacerdote. ¿Y Esteban? El sumo sacerdote. ¿No? Vamos más adelante al ministerio de Cristo. Jesús, antes de morir en la cruz, él dijo: Padre, encomiendo mi espíritu. ¿Qué dijo Esteban? Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en su lecho de muerte oró por sus enemigos y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban en su lecho de muerte dijo: perdónalos, no tomes en cuenta su pecado. A Jesús le sacaron a rastras afuera de la ciudad para ser colgado en un madero. A Esteban lo sacaban a rastras del templo de la ciudad para ser apedreado. Esteban sí que fue un imitador de Cristo, hermanos. Y eso queremos nosotros lograr. Queremos imitar más a Cristo, ¿no? Por medio de este ejemplo de Esteban. Y defender la verdad. Defenderlo con las escrituras. Defender con la Biblia. Exponiendo las mentiras, cual sea el contexto, hermanos. Hay que exponerlos las mentiras. ¿Saben qué? No se trata de defendernos a nosotros mismos. Se trata de defender la verdad. No estamos llamados a defendernos nosotros, porque el que salva su vida la perderá. Estamos llamados a defender la verdad, hermanos, cual sea el contexto. Así que hay que hacerlo, hermanos, en donde nosotros estamos. Yo sé que nosotros
vemos muchas mentiras. Yo sé que nosotros en nuestro entorno vemos mucho de este mundo caído. Tenemos que defender la verdad. Ahora este mundo caído viene con unas ideologías extrañas. Yo no vengo a decir ahora que seamos pacifistas. Tenemos que defender la verdad, hermanos. Si no, ¿quién va a ser el próximo Esteban? Tenemos que defender la verdad de Cristo. Jesús nos ha dejado, ¿no?, cosas que van acorde a su voluntad. Y nosotros sabemos por la Biblia. Pero este mundo caído quiere revertirlo esto. Somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que ponernos frente y defender la verdad, cual sea el contexto. Cuál sea el contexto. Quizás, hermanos, no sé qué nos depare aquí la iglesia del futuro. No sé si de repente viene una ideología, ¿no? Quizás una ley pro aborto o pro ideología de género, quizás. Y no sé si es que nos opriman por esto. Pero esto no es para quedarnos nosotros allí. Tenemos que defender la verdad. Quizás tenemos que estar en tribunales también, quién lo sabe. Y si el Señor así lo permite, bienvenido sea, hermanos. Pero defendamos la verdad. ¿Cuál sea el contexto? Y si no hay esto, si tenemos esta libertad ahora, más, pero podemos defender la verdad en tu trabajo. ¿Acaso no vemos en nuestro trabajo tantas maldades, maquinaciones malas? ¿Por qué no ponernos firmes en la verdad nosotros? Defender allí la verdad, en la familia, etcétera, etcétera. Estamos llamados a defender la verdad, hermanos, cueste lo que cueste. Lo más probable es que te odien y nos hagan daño de diferente tipo. Sin embargo, esto no cambia nuestro llamado de estar firmes en la verdad hasta la muerte. Confiemos que nuestro sufrimiento puede ser semilla para que el evangelio siga avanzando y la voluntad de Dios se siga cumpliendo. Así como Esteban fue semilla del evangelio para que el evangelio se expanda por Judea y Samaria, nuestro sufrimiento puede ser una semilla también para que otras personas conozcan de Jesús. Así que defendamos la verdad, hermanos, y no nos desanimemos. Estemos firmes. No nos desanimemos cuando vengan contra nosotros. Miren, Esteban no se desanimó cuando vinieron los principales a acusarle. Y te vas a desanimar tú, hermano, en la iglesia, solo porque tus amigos quizás te están manipulando, te están diciendo, oye, tú eres religioso ya. Solo porque te dicen, oye, que tú ya no haces estas prácticas, que tú ya no te emborrachas, etcétera, etcétera. Solo por eso te vas a desanimar. Solo porque te dicen, oye, tú te estás perdiendo el tiempo yendo los domingos. Hermano, no te vas a desanimar por eso. Al contrario, es ahí tu oportunidad para que te pongas firme como Esteban y digas, yo soy seguidor de Jesús. Y mátame si quieres, pero yo soy seguidor de Jesús. Yo voy a defender la verdad, aunque me cueste la vida. Si estás aquí, hermano, amigo que nos visitas, vivir en Cristo es esto. Es con determinación, haciéndole con tu misma vida, hermano. Defendiendo a Cristo, defendiendo la verdad con tu propia vida. Hasta ese nivel tenemos que llegar. Concluimos. Entonces, la verdad que hemos conocido en Jesús, la verdad que hemos aceptado a Jesús, hermanos, debe ser expuesta y defendida, cueste lo que cueste. ¿Sí? Cueste lo que cueste. Necesitamos menos cristianos defendiendo su vida y más cristianos defendiendo la verdad. Porque, hermanos míos, yo quisiera que nos hagamos un compromiso con el Señor a estar firmes en la verdad hasta la muerte. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, cuán grande eres, mi Dios, y en ti he conocido la verdad absoluta. Soy consciente de esto. Además de esto, Señor,
Nos has dejado tu palabra, que es un manual de la verdad. Papá Dios, yo pienso que muchas veces he sido un cobarde. Quisiera que perdones estos pecados y que nos ayudes como Iglesia Cristiana Vida a estar siempre, mi Dios, no mostrando cobardía, sino valentía, estar llenos del Espíritu Santo, de poder y de gracia para defender la verdad, tal como tu palabra lo dice. Ayúdanos, mi Dios, a estar firmes, a ser, mi Dios, nosotros ahora los próximos Esteban, que nos ponemos firmes en nuestra verdad sin que nadie nos tumbe. Ayúdanos. No sé qué nos venga de esto, quizás tengamos que sufrir, pero te suplico que esto no desanime nuestros corazones, sino que gozosos vayamos al sufrimiento como Esteban, sabiendo que lo hacemos por ti. Y si nos permites hacerlo, ayúdanos, mi Dios, a poder soportar cualquier sufrimiento que se nos venga y que nada nos desanime de estar firmes en la verdad, Señor Jesús. En tu santo nombre, amén. Gracias.